Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la presentadora en Vamos, Radio Marca, Sara Jiménez. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a repasar tu trayectoria hasta la actualidad. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿desde pequeñita practicaste deportes? ¿Qué aprendiste de esa etapa? Bueno, lo que aprendí es que tenía claro que quería que mi vida se enfocase y se encaminase al deporte, porque al final cuando tú lo practicas de niño, pues es un poco más hobby. En mi caso llegó un punto que dije, oye, me quiero dedicar al deporte, quiero ser deportista y demás. Sí, ¿me llega? No, no me llega, vale. Pero tenía claro que quería enfocarme al deporte y además yo empecé haciendo deportes individuales como la gimnasia rítmica, pero acabé en deportes colectivos, que es lo que más Mm. me gusta. Entonces también me enseñó un poco que lo que me gustaba era eso, pues el baloncesto, el fútbol, sobre todo deportes eso, que sean colectivos. ¿El fútbol llegaste a practicarlo en algún momento también? No, más allá del patio del colegio, no, yo era de baloncesto. El que sí que te enseñó mucho de fútbol fue era tu padre, que fue entrenador, ¿no? Sí, era entrenador de fútbol y yo recuerdo, vamos, desde pequeña ver a mi padre en un banquillo. Así que, y además yo era mayor, además cuando él dejó los banquillos, o sea que prácticamente toda mi infancia, mi adolescencia y demás, pues sí, él era entrenador. Además, cuando era más pequeña me dejaban estar ahí en el banquillo con él, iba a los entrenamientos, a los partidos, a todos lados. Y él fue el que realmente me introdujo en este mundo, porque luego en casa, pues eso, los fines de semana veíamos todos los deportes que había y que existían. Así que él fue el que me enganchó a este mundo. Yo entreno a niños pequeñitos al fútbol como hobby y te quería preguntar si también tu padre se dedicaba más a los senior o también entrena en fútbol base. Pues a los dos. Él siempre había Ostras, entrenado en fútbol senior, pero hubo una etapa, creo que fueron 3 años o así, que entrenaba a niños más pequeños. De hecho, eran de mi edad en aquel momento. ostras. Así que yo me ponía, recuerdo, ponerme los rondos con ellos y ponerme los entrenamientos con ellos a jugar. Así que he entrenado de todo. Bueno, o sea que aparte del aprendizaje de tu padre, verlo como entrenador, también a nivel personal, entrenaste un poco de técnica y táctica de fútbol. Claro, 4 nociones básicas para no hacer el ridículo luego en el patio del colegio y asentar las bases, pero poquito más. Y claro, de practicar deporte, del aprender con tu padre a dedicarte a ello, ¿cuándo fue ese momento de que lo tenías claro? Pues cuando tienes que empezar a decidir un poco, ¿no? Cuando tienes que encaminar un poco tu futuro y tienes que elegir, vale, tengo que estudiar, pero ¿hacia qué rama, no? Yo tenía claro que mi vida iban a ser letras y no números, así que un poco ya me fui encaminando por ahí y luego cuando tienes que decidir, pues un poco eso, la carrera. Yo tenía bastante claro que quería ser periodista, que quería trabajar en deporte, además, o sea, no periodista general, como mucha gente le puede pasar. Yo era deportes, deportes, deportes y solo deportes, y hasta el momento solo deportes. Y nunca tuve que decidir, porque la verdad es que nunca me planteé nada más. Cuando eres más pequeño, pues siempre tienes los típicos oficios que a todos nos gusta un poco. No, quiero ser profesora, quiero ser veterinaria, pero realmente cuando la cosa se pone seria y tuve que elegir, es que no tuve que elegir, es que lo tuve claro siempre. Claro, ganaste el prestigioso premio de Dani Montesinos que te ayudó a estudiar la beca. ¿Cómo fue ese momento, el ganar el premio y luego también que te ha ayudado a donde estás hoy en día? Bueno, fue tremendo. O sea, yo me imagino lo que hubiera sido mi vida sin ese premio. Te digo yo ahora que no estaría donde estoy. Todo fue muy, muy curioso porque yo trabajaba en la empresa que organizaba el MIC, que es un torneo de fútbol infantil que se celebra cada año en la Costa Brava. Entonces yo trabajaba allí llevando la comunicación. Ya había trabajado el año anterior y cuando me pude presentar dije, oye, yo lo voy a probar. Porque además estaba en un momento en el que no me dejaban hacer prácticas en ningún medio de comunicación si no tenías la carrera, ¿no? Entonces yo justo estaba acabando la carrera, la segunda de periodismo, y aproveché para ver si podía hacer las prácticas en MediaPro. Entonces me presenté al concurso, lo gané junto a otra chica y lo ganamos las dos y las dos además entramos en MediaPro para hacer prácticas. Cuando acabé las prácticas ya me quedé allí y de MediaPro pues me vine a Movistar hace un par de años. Así que fue como un trampolín, como una especie de cama elástica para acabar saltando hacia donde estoy. ¿Qué balance haces de tu etapa en Media Pro? Pues la verdad es que fue buenísimo. O sea, yo entré como becaria, es que yo entré como becaria allí. Claro. Entonces empecé a conocer un mundo que yo intuía que existía, pero que no tenía ni idea hasta qué punto, ¿no? El mundo de la televisión, de los platós, de los comentaristas, presentadores, demás.
bueno, me abrió un abanico de un mundo de oportunidades que no sabía que existían y además luego tuve la fortuna de que me las ofrecieron también esas oportunidades. Entonces tú imagínate de ir de becaria a tocar todos los palos que podía tocar en Media Pro. La verdad es que estoy súper contenta, súper agradecida además, porque me dio la oportunidad de hacer cosas que yo no pensaba jamás en la vida que iba a hacer. No sabía que existía la posibilidad. Entonces allí, pues eso, hice de todo, desde redactora hasta reportera, presentadora, narré también. Así que la etapa solo puedo decir cosas buenas porque además aprendí muchísimo. Mediapro además es un lugar en el que todo el mundo que quiere puede aprender, mejorar y hacer lo que realmente le apetezca. Entonces yo recuerdo como una etapa súper productiva para mi profesión y para mi vida laboral y sin la cual no estaría aquí, la verdad. Claro, de todo este crecimiento que fuiste adquiriendo hasta MediaPro en la actualidad, también has visto mucho crecimiento en las redes sociales y en las tecnologías. Sí, sí, la verdad es que ahí también te das cuenta que la gente te ve, porque al final nosotros Mm. pues vemos una cámara y hablamos a la cámara y demás, pero luego te das cuenta que no, que detrás de la cámara hay gente en su casa que te está viendo y que luego te conoce, porque alguna vez me ha pasado de, hola Sara, claro, yo cuando me vine a Madrid no conocía mucha gente aquí en Madrid, entonces que alguien me llame Sara significa que lo conozco y no los conocía, entonces ahí también te das cuenta de que gente de toda España te ve. Y luego sí, un poco las redes crece, la gente pues te escribe a veces y gente que no conoces. Eso sí que me sigue sorprendiendo un poco. Eh, pero bueno, gente, el 95% de gente súper agradable y súper maja. Así que bueno, las redes sociales también son un poco síntoma de cómo cambia el periodismo y cómo cambia esta profesión con los años. Claro, de radio y televisión, ¿qué te aporta cada medio positivo? ¿Qué destacas de cada medio? Es difícil un poco, ¿eh? Porque es como a veces elegir entre papá y mamá. Bueno, la televisión, claro, te da una visibilidad y una proyección increíble. Además, te da la oportunidad de estar con las imágenes, de estar en los sitios realmente donde pasan las cosas, porque la radio, bueno, puedes tener más trucos, no siempre tienes que estar físicamente donde pasan las cosas, y entonces la televisión te da esa posibilidad. A mí, por ejemplo, me da la posibilidad de viajar muchísimo y de estar en los estadios y de estar físicamente donde pasan las cosas. Y luego la radio es un medio, a mí me encanta porque te da una naturalidad a la hora de trabajar, ¿no? Yo siempre pienso que como no estás condicionado a una imagen, a que la gente te vea a ti físicamente, pues estás como mucho más distendido, mucho más abierto, me parece más familiar. Al final en televisión pues siempre tienes que mantener un poco el tipo, no puedes hacer según qué gestos, según qué cosas, todo tiene que ser como más correcto y en la radio pues eso, esa, esa no visibilidad hace que todo sea pues más cotidiano, pero la verdad es que son dos medios que a mí me encantan, la verdad. Claro, también fuiste la primera mujer en narrar un partido de la Liga de Fútbol. ¿Cómo fue también ese momento en 2019? Pues un poco lo que te decía antes, yo he hecho cosas que no pensaba que iba a hacer jamás en la vida y una de ellas era narrar. O sea, yo nunca me había planteado la posibilidad de narrar ni si existía realmente esa opción. Entonces fue cuando yo entré a trabajar en la cadena SER que me pidieron al inicio pues unas pruebas, ¿no? En catalán y en castellano de narración, pero de 2 minutos como para probar un poco. Entonces con el tiempo, yo casi me había olvidado de aquello, se dieron todos los factores para que yo narrara ese partido, ¿no? Justo la persona que lo que tenía que hacer no podía, era un partido que además yo conocía bien porque era en Girona, yo soy de Girona, entonces pues eso me dijeron, yo recuerdo que esto fue un lunes, que yo venía de trabajar de la SER y cuando llegué a MediaPro me llamaron y me dijo mi jefe de la cadena SER, oye, ¿tú cómo verías narrar el sábado de esa misma semana el Girona español? Entonces yo hice ver que me lo pensaba, aguanté 5 segundos, como si le estuviera dando vuelta, y le dije, sí, claro, sí. Sí, venga, va, pues ya está, hecho. Y ya está. O sea, la conversación fue así. Él me lo preguntó, yo dije que sí y no me lo pensé. Bueno, es que eso tuvo que ser un momento espectacular para ti también. Sí. Claro, ahora también te quería preguntar por el programa, vamos, que cómo lo vives, cómo ha ido evolucionando también durante estos años, cómo lo ves.
Pues la verdad es que fue como un pasito más, ¿no? Llegar a Movistar, moverme a Madrid y conocer gente que no conocía. Por ejemplo, Ricardo Sierra, que yo le conocía, pues lo típico de cruzarnos en algún estadio o de vernos así de pasada, pero no le conocía tanto como le conozco ahora. Entonces, bueno, el programa es que te da la posibilidad de hablar de cualquier deporte, de todos los deportes, porque al final Movistar pues mueve Sí. todas esas disciplinas, entonces también pues me obligó a mí pues a ponerme más al día de todo, ¿no? A aprender de mucho más, de salir del básquet y el fútbol, salir más allá, hay vida más allá del baloncesto y del fútbol, y el programa ha ido evolucionando en muchas cosas, porque al final pues tenemos entrevistas, tenemos colaboradores, tenemos protagonistas, tenemos los partidos, a veces nos pilla las cosas en directo. Entonces ha sido un mundo muy completo, muy lleno de experiencias, porque además gracias a este programa, yo recuerdo el primer año, por ejemplo, fuimos a la final de la Europa League en Polonia, la que jugó y ganó el Villarreal. El año pasado estuvimos en París, en la final que gana el Real Madrid de la Champions. Entonces, y así te podría contar más cosas. Nos ha hecho viajar afortunadamente este programa por muchos sitios. A mí me encanta. Claro, también te quería preguntar, una cosa es lo que nosotros vemos ya en la televisión, el programa en sí, y otra me gustaría preguntarte también el tiempo que le dedicas pues a preparar alguna entrevista, a la previa de cómo montáis el programa. Claro, ahí echáis también muchas horas que nosotros no vemos. Sí, yo muchas veces, a veces hablo con familiares y les digo a la hora que entro o que entramos todos y me dicen, pero ¿para qué vas tan pronto si el programa dura una hora o ahora dura media hora? Y yo a veces lo pienso, pero cuando estás allí dices, sí, la mañana no sé qué ha pasado, no sé qué he hecho durante la mañana, que son las 2 de la tarde y en media hora empieza el programa. Pues mira, nosotros llegamos más o menos 8:30 con los redactores, y entonces pues el editor que toque ese día en el programa es un poco el que nos guía con la estructura de la escaleta y vamos a hablar de esto, de lo otro, qué piezas vamos a hacer, si vamos a tener protagonistas o no. Y durante por la mañana nos dividimos con Ricardo o con la persona que esté presentando y muchas cosas suceden durante la mañana. Hay cosas del día anterior, si ha habido fútbol y demás, pero hay cosas que no. Ha habido ruedas de prensa. Hoy, por ejemplo, la de Ancelotti o la de Xavi, que han sido poco antes de empezar el programa. Entonces, pues nos miramos, si podemos, la medida que podamos, todas las imágenes o las imágenes concretas de las que tengamos que hablar, nos miramos los vídeos, nos miramos los resúmenes de los partidos si no hemos podido ver el partido el día anterior. Y las entrevistas las hacemos un poco en conjunto entre los presentadores y el editor, ¿no? Para ver pues de qué vamos a hablar y sobre todo es importante porque si hablamos de un deporte en concreto, ¿no? Por ejemplo, algún día que hablamos de NFL, pues hablamos con uno de los colaboradores de la casa que se dedica a NFL, ¿no? Para que nos guíe también un poco, pues, para los temas importantes, ¿no? Yo creo que es muy importante que personas que se les dé bien un deporte o que estén especializadas en un deporte de la casa, que igual no estén para ese programa, pues que vienen y nos dicen, oye, pues esto es lo más relevante, yo tiraría por aquí, yo tiraría por allá, así que lo hacemos un poco entre todos. Claro, también un momento, me imagino que estarías muy contenta con él, es cuando nos restes el Mundial de 2019 femenino, ¿no? Con Dana y Boronat. Sí, sí, la verdad es que tampoco me lo esperaba, porque además fue como muy seguido. El partido de la SER fue en abril y el Mundial fue en verano. Entonces, claro, cuando nos lo dijeron, pues también obviamente las dos encantadísimas, dijimos que sí, sin pensárnoslo y además, pues como estábamos un poco las dos a la par, ¿no? Nos íbamos como apoyando y qué tal, cómo estás y nos encontramos con cosas que no piensas en ellas, ni cuando eres espectador, ni cuando eres periodista, ¿no? Porque al final yo narré un partido de la SER, un día concreto, y ya está. Pero en el Mundial nosotros narrábamos cada día un partido. Entonces yo me di cuenta al tercer, cuarto partido que la voz que no me llegaba, que estaba ya un poco afónica, que me dolía el cuello. Entonces, pues hablé con muchos compañeros narradores para, oye, ¿qué me tengo que tomar? ¿Qué pastilla me tengo que tomar para aguantar? Porque llevamos una semana de mundial y quedan 3 más. Entonces fue una experiencia muy bonita. Yo siempre digo que yo aprendí a narrar o empecé en este mundo de la narración aprendiendo sobre la marcha. No es aquello que tú empiezas antes del mundial, te lo preparas y haces el mundial. No, no. Durante el mundial te pasan cosas, tendrás un problema, te quedarás sin voz, harás un gallo y aprendes sobre la marcha a narrar. Yo soy de las que piensa que uno aprende a hacer las cosas haciéndolas, no estudiando, ni preparándoselo, obviamente,
pero haciéndolas. Ahí es cuando realmente te pasan las cosas en directo, cuando tienes que salir del atolladero como sea, y por mucho que te hayas preparado, si hay un problema, tienes que salir tú en ese momento. Así que fue como un máster acelerado. Y claro, estuvisteis en el Mundial de 2019. También te quería preguntar cómo habéis vivido el auge del fútbol español femenino, que ha sido bestial. Y además contamos con muchas de las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Espectacular. Sí, la verdad es que yo creo que aquel fue un punto de inflexión, porque por primera vez se dio el Mundial en abierto, mucha gente se enganchó no solo al fútbol femenino, sino a una selección española que hasta el momento mucha gente desconocía. Y a partir de entonces los clubes también han crecido mucho de forma individual. Las jugadoras son referentes ahora para las niñas, las conocen, quieren sus autógrafos, sus fotos y demás. Y yo creo que ha pegado un gran salto. Es verdad que todo hay que mirarlo en su justa medida. Es decir, ¿ha mejorado el fútbol femenino? Sí, mucho. Pero claro, cuando vienes de un 5, Claro. un 8 te parece mucho, pero bueno, hay camino, hasta el 10 hay mucho camino. Entonces, sí, ha crecido mucho, ha mejorado mucho de donde veníamos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Esto, si no, yo pienso que si no se avanza, se retrocede. Entonces hay que avanzar con todos estos temas, con la visibilidad, con apostar económicamente por el deporte femenino y por el fútbol femenino en este caso. Y si no se consiguen mejoras para las jugadoras, para los clubes, para la liga y para el deporte en general, no va a servir de nada todo esto que hemos hecho hasta ahora. Claro, también es clave que los equipos que tienen en la élite tienen jugadores que han sacado equipos también que en el fútbol femenino han ido sacando, como el Real Madrid, el Villarreal y demás, que tienen equipos en la élite también, en femenino. Sí, eso ayuda a dar visibilidad, pero es verdad que hasta el momento, por ejemplo, que apareció el Real Madrid femenino, que también pues, tuvo mucha repercusión, había otros equipos no tan conocidos que llevaban ya muchos años pues, Mm. trabajando y luchando y peleando para poder entrenar y jugar en las mejores condiciones. Todo suma, obviamente, pero bueno, hay que darle mucho valor también a los clubes que lo tienen más difícil, que no tienen precisamente pues, detrás una entidad con mayor poder económico y entidades pues, de más renombre, pero sí, todo el mundo que se quiera sumar a la causa y todo lo que sirva para crecer y para que mejore también el nivel de la liga y de la competición, bienvenido sea. Sí, aquí por ejemplo en Zamora tenemos en baloncesto al Zamarat, que está en segunda división, que estuvo durante muchos años en primera de baloncesto, o sea que genial, es uno de los clubes punteros de la ciudad. Claro, sí. Y claro, también para ir terminando, has logrado muchísimos objetivos. ¿Cuál te queda por conseguir si te queda alguno? Bueno, como no pensaba que iba a conseguir nada de lo que he conseguido, tampoco sé qué decirte, Mm. porque yo te diría, todos los sueños o lo que yo me imaginaba que podía conseguir ya los he conseguido, pero sería un poco, no sé, un poco estancarme. Siempre obviamente quiero hacer cosas nuevas y mejorar y crecer y aprender. Entonces a mí, pues, si tú me dices, ¿qué es lo que más te gustaría en el mundo? A mí me gustaría trabajar viajando. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho el deporte, así que si pudiera combinar estas dos cosas y eso, pues hacer o reportajes o entrevistas o hacer programas desde fuera y conocer, pues eso, otras culturas, otra sociedad, otra forma de entender el fútbol, porque al final no es lo mismo el fútbol europeo, por ejemplo, que el fútbol estadounidense, o no es lo mismo el fútbol español que el fútbol italiano. Así Mm. que me encantaría que a través del deporte también pudiera viajar y gracias a los viajes pudiera conocer otros tipos de deporte y de fútbol o baloncesto o lo que sea. Y claro, te iba a preguntar la última, ¿qué le pides este 2023? Pero me imagino que todo eso tienes algo en particular. Mira, te diría que con quedarme como estoy Ah, tengo suficiente, pero sí, pues claro, por pedir que no quede, claro, a mí me gustaría pues crecer, aprender mucho de diferentes medios. Creo que, bueno, igual sale algún proyecto importante para mí en este año que me apetece mucho y que me va a servir muchísimo para eso, para no estancarme, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Así que todo lo que sea conocer diferentes medios, diferentes facetas también del mundo del periodismo, todo lo que sea nuevo y que sea para aprender, me encantaría que llegasen este año. pues bueno, Sara, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. No, Nas, también agradecerte la invitación, que hayas pensado en mí y espero
Pues eso, que te hayas entretenido, que te haya servido un poco Mm. esta entrevista y que muchas gracias también por recordarme todo lo bueno que me ha pasado. Nada, gracias a ti. Pues un abrazo y ya nos vemos. Que vaya bien, chao. Adiós.